Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Ronda 10 del Campeonato Nacional Estadounidense. Y ya es la penúltima ronda. El día de mañana se juega la 11ª y última. Vamos a ver el enfrentamiento entre Fabiano Caruana, quien se había levantado de esas dos derrotas consecutivas que había sufrido. Y de las últimas tres partidas había ganado dos y en una había empatado. Estaba por ahí cerca de los primeros lugares. Se enfrentaba a uno de los líderes, Alexander Lenderman, que llevaba 5 puntos y medio punto arriba de Fabiano Caruana. Lenderman de blancas, Caruana de negras. El ritmo de juego es 90 más 30 minutos adicionales después de la jugada 40. Y sin más, vamos a ver qué pasó. Abre con D4 aquí Lenderman, caballo F6, C4, G6. Parece que podemos entrar a una India de rey, pero aquí Lenderman se desvía de la teoría. La jugada principal en esta posición es caballo C3, opta por G3 y es la variante del fianchetto, ya sea contra la India de rey o la Grunfeld, según lo que escoja Caruana, ¿no? En caso de D6 sería la India de rey, y si juega con D5 estaremos en una Neo Grunfeld. Alfil G7 y alfil G2 opta por D6, así que vamos a estar entrando en unas posiciones de tipo India de rey. Caballo C3 y enroque corto. Caballo F3, C6, enroque, alfil F5, evitando la jugada E4 por ahí. Caballo G5 intentando por ahí insistir en la jugada E4. Opta por romper con E5 aquí Fabiano Caruana. Y D5 cerrando el centro, incrementando la presión sobre el peón en C6. A5 ya preparando la típica maniobra del caballo con caballo A6 para venir a C5 una vez que el peón en D4 ha dejado de controlar esa casilla. Pues es una casilla muy jugosa, ¿no?, para el caballo, y desde donde va a estar controlando esa casilla en E4. E4 de Lenderman. Esa fue la idea del caballo G5. Ahora sí puede expandirse en el centro. Alfil C8 y H3 de Alexander Lenderman. Quizás está preparando alfil E3 y que no le puedan echar el alfil con caballo G4. Fabiano Caruana decide comer en D5, C por D5 y caballo A6, ¿no? Ahí viene con su idea de meter el caballo en C5 para presionar fuertemente sobre el peón en E4. Alfil E3, intentando desanimar a Caruana de jugar con caballo C5, ya que existe la posibilidad de comer en C5 y pues el blanco lograría un peón pasado en D5 un tanto fuerte. Alfil D7 y A4 de Fabiano Caruana, que evita la expansión con B5. Torre C8, ya Caruana está preparando este sacrificio de calidad en C3. Vemos que la idea es jugar con H6. Una vez que el caballo se retire a F3, existiría este torre por C3, ¿no? Un bombazo espectacular ahí de sacrificio de calidad. Tras B por C3 sería caballo por E4. Vemos que se elimina el defensor del centro del blanco. Era interesante aquí para Lenderman jugar con dama B3 con la intención de introducir esa idea con jugadas como caballo E6. Por ejemplo, si aquí Caruana se vuelve loco y juega algo como H6, existiría el cañonazo caballo E6 aquí. Vemos que tras F por E6, D por E6, se amenaza E7 jaque ganando la dama. Así que prácticamente, no sé, hay que quitar el rey o si no comer en E6. Y tras dama por, vemos que el blanco tendría mucha actividad a través de la columna. Bueno, aquí tras torre C8, Lenderman juega caballo F3 y le permite este sacrificio de calidad excelente de Fabiano Caruana, torre por C3. Y este es un tema recurrente en la defensa siciliana, ya sea en la variante Najdorf o dragón, donde se estropea la estructura de peones, sacrificando calidad por ahí. Y también se gana el peón N4.
B por C3 y caballo por E4. Ahora está tocando ahí el peón en C3. Supongamos que pasa si aquí el blanco intenta la típica táctica de caballo por E5 con una descubierta sobre el caballo. Pues no funcionaría que tras caballo por C3 se toca la dama, dama C2 y alfil por E5 defendiendo el caballo en C3. Por eso juega dama C2 Lenderman, ya que esas tácticas no funcionan. Y caballo C5 metiendo presión sobre el peón en A4. Caballo D2 quiere venir quizás a C4 para meter presión sobre el peón en D6 y también sobre A5. Dama C7 y torre A3. F5 lanzando su mayoría de peones en el otro flanco. Y F4 deteniendo el avance de los peones negros. Torre 8. Decide comer aquí Lenderman en E5 y alfil por E5 metiendo presión sobre G3. Alfil F2 sosteniendo. B5 ya abriendo la posición para su pareja de alfiles. Peón por alfil por tocando la torre. Torre A1 metiendo mucha presión sobre el peón en A5 y caballo D3 tocando en F2. Opta por dama B1 aquí Lenderman tocando en B5. Y aquí le mete esta jugada interesante cabrona, caballo B4. ¿Qué pasa si C por B4? Incluso más fuerte que comer en A1 es caballo por F2. Vemos que comer en A1 pues permite torre por E3 tras alfil por dama por A1 y es una posición ligeramente equilibrada. Vemos que el blanco tiene dos piezas menores por la torre. Bueno, aquí tras C por B4 la mejor jugada es caballo por F2. Caballo F3 por ejemplo, tocando el alfil. Y alfil por G3 otra vez es más fuerte porque hay que sostener este caballo. La captura en A1 permite nada más dama por A1, ¿no? Hay presión todavía por aquí. El caballo sigue colgando. Y hay ciertas posibilidades aquí para el blanco. Bueno, tras caballo B4, Lenderman decide comer en A5. No hizo C por B4. Y dama por C3 de Fabiano Caruana. Ahora está tocando el caballo en D2. Opta por alfil E3 aquí Lenderman, sosteniendo ese caballo en D2. Quizás será un poco mejor la jugada caballo F3, metiendo ahí presión sobre el alfil. Por ejemplo, en caso de alfil F6 sería torre A3, desalojando la dama de su activa ubicación. Y vemos que todavía hay presión aquí sobre el alfil de B5. Bueno, pues tras dama por C3 jugó alfil E3 Lenderman. Y aquí la mejor jugada de Caruana era alfil por G3. Con un ataque a la descubierta sobre ese alfil, supongamos que se juega como torre A3. Se puede jugar aquí con dama E5, pero incluso más fuerte es alfil F2 jaque. Y tras alfil por, eliminamos el defensor del caballo en D2. Se sigue tocando en F2, así que torre por B5 no es posible, por dama por F2. Y el negro tendría mucha presión sobre la posición del blanco. También se vienen jugadas como torre 2. Bueno, aquí jugó alfil D4 Caruana, tras alfil E3 jugó con alfil D4 metiendo presión sobre el alfil. Alfil por, dama por, rey H2 y F4 intentando ahí que le coma a Lenderman. Pero juega G4 manteniendo la posición cerrada. Torre 2 se activa ya por ahí. Y torre A8 jaque, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se come este alfil en B5? ¿Se puede o no se puede comer el alfil? Se diría simplemente torre por D2. Y se viene por ahí un dama F2. Seguido de un ataque muy fuerte, ¿no? Contra el rey negro. Bueno, tras torre 2 jugó torre 8 Lenderman. También tiene que tener un poco de cuidado ahí Fabiano Caruana. Juega alfil E8. Y dama G1, buena defensa aquí de Lenderman que busca el cambio de damas. Vemos que la torre tiene que seguir sosteniendo el alfil. Así que no sirve cambiar torre por y torre por D2 porque el alfil en 8 quedaría colgando. Juega dama B2 Caruana para meter mucha presión a través de la segunda. Hay presión sobre el alfil, presión sobre el caballo. Caballo F3 y rey F8 sosteniendo ese alfil con el rey. Y ahora la torre está libre de hacer otras
cosas, ¿no? Por ahí que no tenga ya la responsabilidad de defender todo el tiempo ese alfil. Torre A7, cortando al rey. Y H6 aquí de Fabiano Caruana. La verdad que es entendible, ¿no? Que Caruana quiere evitar caballo G5. Tras torre A7 quizás pudo haber comido en D5 para venir con caballo D3 y meter mucha presión sobre el alfil en G2. Pues jugó con H6 para evitar ese caballo G5. Pero aquí Lenderman tenía una jugada espectacular. Aquí la jugada G5. Y lo más humano aquí es la jugada H5 para cerrar la posición, porque ahora el caballo ya no tendría acceso a la casilla G5, pero como vamos a ver es totalmente de módulo la siguiente línea, es brutal la línea que vamos a ver a continuación. Tras H5 existe el cañonazo torre por E8 en esta posición. Tras torre por dama B6 increíblemente gana la partida, debido a que es imposible defender ese peón en D6 y seguiría un ataque descomunal contra el rey en F8. Vemos que no hay absolutamente ninguna forma de defender el punto en D6 y tras dama por D6 prácticamente se terminaría la partida, ¿no? La dama no puede venir a F6, la torre no puede venir a D8 y por ejemplo, no sé, si intentas algo como caballo C6 ofreciendo el cambio de damas y tras dama por entregando el caballo. Dama B8, ahora sí sosteniendo ese peón en D6, sería torre C7, renovando la amenaza. Torre D8, aguantando ahí todo. Y tras dama C3 se termina la partida por la amenaza de dama H8 mate. También se viene dama G7. Y es imposible detener todas las amenazas. Tras G5, la mejor jugada que da la máquina aquí es H por G5. Y tras caballo por G5 significa que con H6 realmente no has evitado ese salto del caballo a G5, ¿no? Porque tuviste que capturar de todas formas y el caballo viene peligrosamente a G5. Bueno, pues jugó H6 Caruana y Lenderman no aprovechó, jugó torre B7. Ya tenía ese G5 que vimos. Caballo E5. La amenaza es caballo por F3, tomando ventaja a la clavada, ganando la dama. Así que juega rey H1. Aquí Lenderman se quita de la clavada. Y caballo por F3. Alfil por. Y torre 5 de Fabiano Caruana. Que es verdad que mete presión sobre el peón en D5. Un poco mejor era torre 3. Manteniendo presión sobre el alfil en todo momento. Y aquí el blanco podría jugar con dama 1. Forzando el cambio de damas. Vemos que se viene un dama H8. Y la dama también tiene que sostener el caballo de C3, ¿no? Así que no puede hacer todo al mismo tiempo. Tiene que cambiar las damas. Torre por. Y ahora en caso de torre por F3 sería torre por B4. Así que caballo de 3. Y alfil G2 tras caballo de 5. Estaremos en una posición ligeramente mejor para el blanco. Aunque más o menos igualada. Tras alfil por F3 sin embargo jugó torre 5 Caruana. Metiendo presión ahí sobre D5. Y aquí la mejor jugada de Lenderman era dama 1. La verdad que aquí ya en las últimas 5 o 6 jugadas les quedaba muy poco tiempo y es difícil atinar en todo momento con la mejor jugada, ¿no? Es muy complicado con toda la presión del tiempo. Tras los cambios, jugar con caballo de 3, ¿no? Y jugar esta posición. Bueno, aquí jugó tras torre 5, jugó torre C8 Lenderman. Y dama de 2. Amenaza torre 1 ganando la dama. Así que torre C1 evita que la torre pueda venir a E1. Torre 3 manteniendo presión sobre el alfil en F3. Y vemos como Caruana jugó torre 5 primero. Y después de todas formas regresó a E3, ¿no? Lo que deja más claro que fue un poco impreciso ese torre 5. Torre F1 de Lenderman. Defendiendo el alfil de esta forma. La mejor forma de defender el alfil era con dama de 1. Complicado, ¿no? Aquí en atinar, como les digo, ¿no? Con la mejor jugada. Con toda la presión de tiempo. Aquí ya Lenderman tenía menos de un minuto. Y el punto de dama de 1 es que prácticamente forza el cambio de damas. Hay
tensión entre las damas y además hay presión sobre el caballo en B4, ¿no? Así que prácticamente única comer en D1. Hay que retomar de alfil porque si no lo dejas colgando. Y estaríamos en una posición más o menos igualada. Tras torre por H3, rey G2. Por ejemplo, jaque, rey H2, caballo por D5. Es verdad que parece que el negro está ganando muchos peones, pero toda la actividad que logra el blanco con torre C8 seguido de torre B8 y alfil A4 es muy peligrosa para el jugador de negros. Por ejemplo, caballo F6 defendiendo y tocando en G4 sería alfil A4, entregando ese peón, pero tras rey H1 y caballo F6 sosteniendo, se puede cambiar en E8, torre D7 por ejemplo tocando en D6, y si el negro defiende con torre D3 seguiría torre D8. Ahora forza al negro a jugar con torre 3 para sostener el caballo y ahora sí torre por D6, logrando la igualdad. Bueno, aquí jugó torre F1 Lenderman y caballo D3. Ese caballo está viendo las casillas en F2, viendo la casilla en E5 también para incrementar la presión sobre el alfil, y muy importante, se aparta de la presión de la torre en B7. Dama G2 de Lenderman, que pudo haber jugado aquí con torre B3 para contra cualquier jugada de caballo eliminar la peligrosa torre N3. Jugó dama G2 y el problema es que se pone a tiro de caballo E1, ahí metiendo un doble sobre el alfil y también la dama. Juega dama C3, muy buena jugada de Fabiano Caruana. La amenaza es caballo E1 ganando material. Dama H2 evitando estos temas. Y ahora no puedes quitar el alfil para meter presión sobre... No puedes quitar el caballo para meter presión sobre el alfil, porque existiría dama por F4. Y bueno, pues perderías ese peón. Así que G5 de Fabiano Caruana, evitando estos temas para ahora sí en la siguiente jugada quizás sacar el caballo. Alfil G2, evitando que le ganen un tiempo ahí a ese alfil. Caballo E5 de Fabiano Caruana. Y torre B1, ¿no? Aquí tenía una última oportunidad Lenderman. Aquí sí ya tenía un poco más de tiempo porque ya habían llegado a la jugada 40, habían recibido esos 30 minutos más. Y aquí puedo haber jugado con H4 en esta posición para H por G seguido de dama H8. Y en caso de caballo por G4, tocando la dama, seguiría la jugada espectacular torre por F4. Tras la captura y dama por, el blanco va a recuperar material en G4. Por ejemplo, supongamos que aquí se juega algo como caballo F6, que parece que mantiene ahí todo el material, ¿no? Pues se deja el mate tras dama por H6, única rey G8 y dama G7, mate. Así que tras dama por F4, la única jugada del negro es dama F6. Aquí el blanco puede comer en G4 y más o menos logra por ahí aguantar la posición. Igualmente, tras torre por F4 en esta línea, supongamos que el negro dice, bueno, en vista de todo esto, pues no voy a aceptar el sacrificio, voy a jugar rey G8, ¿no? Y confío que contra torre por G4 tengo torre 1 y parece que hay problemas para el blanco, ¿no? Pero aquí el blanco puede jugar de todas formas torre por G4. Tras torre 1, vemos que alfil F1 sería un error garrafal, ya que existe la jugada dama F3, tocando en G4, tocando en F1 y contra dama G2, torre por F1 tomando ventaja de la clavada. Rey H2 y torre F2 ganando la dama. Así que tras torre 1, la mejor jugada que tiene aquí el blanco es dama G1, sacrificando la dama, devolviendo material. Tras torre por, rey por. Ahora el blanco tendría dos torres por la dama, logrando como mínimo la igualdad, ¿no? Vemos que hay presión sobre G5. Bueno, aquí jugó torre B1 Lenderman, no jugó con H4. Muy pasivo, ¿no? Este torre B1. Alfil F7, Fabiano Caruana incrementando la presión sobre D5. Torre C1 tocando la dama. Dama D4, incrementando más la presión sobre el peón de D5. Torre D1 sosteniendo ese peón. Y caballo D3 bloqueando la columna D. Se amenaza caballo F2, ganando una torre. Supongamos que aquí el blanco otra vez intenta H4, sería caballo F2. Tras torre por dama por D1. Y tras caballo F2, rey G1, caballo por D1.
Por eso juega, tras caballo de 3, juega torre de 2 Lenderman. Contra caballo F2 simplemente torre por y no pasa nada. Rey G7 de Caruana. Y H4 intenta otra vez el contrajuego aquí a través de la columna H, pero ya con el rey G7 todo está bajo control. Dama C4 desclavando el caballo. Torre de 1 incrementando la presión sobre el caballo. Y caballo de 5 ahora tocando en G4. H por G, H por G. Y torre de 4 toca la dama. Dama C3. Dama G1. Y caballo por G4 ya se come ese peón en G4. La amenaza es torre H3. Supongamos que se juega cualquiera, nada más para ilustrar la amenaza. Torre 4 sería torre H3, alfil por, dama por, única dama H2 y dama por H2. Bueno, aquí tras caballo por G4 jugó torre de 2 Lenderman, intentando evitar ese torre H3. Supongamos que juega torre H3 aquí Caruana. Ya no sería tan preciso, es verdad que sigue ganando tras los cambios. Se puede llegar a una posición técnicamente ganadora, ¿no? Aquí rey por y rey F6. Es verdad aquí que el negro debería ser capaz de ganar el final, pero requiere todavía una técnica para convertir la victoria, ¿no? Ese peón en D5 se va a caer y va a conseguir un alfil y 3 peones contra la torre, aunque como les digo no es tan fácil como lo aparenta ganar este final. Bueno, aquí tras torre D2 Caruana no jugó torre H3, jugó incluso mejor con dama C8. Ahora se viene un dama H8 jaque, que ya sería mortal para el rey. Juega dama 1 Lenderman, que mete ahí unos rayos X contra el rey y habilita sobre todo la casilla en G1 de escape para el rey, para contra dama H8 por lo menos poder jugar con rey G1. Dama H8 de todas formas de Caruana, rey G1, jaque, rey F1 y aquí una jugada absolutamente brillante de Fabiano Caruana. Y igual si ustedes gustan aquí pueden pausar el video y tratar de encontrar la jugada de Fabiano Caruana en esta posición. Bien, ahora sí la voy a mostrar. Torre F3 brutal aquí de Fabiano Caruana. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no se acepta el sacrificio? Algo como rey 1 seguiría simplemente dama 1 y tras rey 2 torre 3 sería mate. Igualmente tras dama G1, obviamente tapar no vale de nada por dama por F1 y tras torre F3 en caso de que no se juegue con rey 1, por ejemplo rey 2, simplemente dama por G2 y se termina la partida perdiendo la dama en A1. Así que tras torre F3 Lenderman no le queda más que aceptar esa torre, juega alfil por F3, ahora tocando la dama en H2, caballo E3, Caruana tiene todo muy bien calculado, rey E1 y tras dama G1 le mete un pincho ahí a la dama en A1, queda colgando, rey E2 única jugada y dama por A1 ganando la dama, tras lo cual tira la toalla ya Alexander Lenderman. Fabiano Caruana gana a uno de los líderes del campeonato estadounidense y vamos a ver cómo estaba la tabla de posiciones después de esta ronda. Tenemos ya ahí a los 3 únicos líderes a falta de una ronda: Wesley So, Sam Sevian, Fabiano Caruana con 6 puntos, Lenier Domínguez, Alex Lenderman, quien perdió contra Fabiano Caruana, y Ray Robson, todos con 5,5, ahí intentando luchar, ¿no? Todavía por los primeros puestos. Sam Shankland con 5 puntos, Darius Swarks, Jeffrey Sean con 4,5, Daniel Naroditsky y John Burke con 4, y en último lugar Lázaro Bruzón con 3,5. Bien, ahora sí vamos a ver todos los resultados de hoy. Lázaro Bruzón pierde con Darius Swarks. Hubo tablas entre Sevian y Wesley So, quienes estaban de líderes. Ray Robson tablas contra John Burke. La partida que acabamos de ver, Fabiano Caruana le gana a Lenderman y Sean contra Lenier tablas. Shankland derrota a Daniel Naroditsky. Ahora vamos a ver todos los emparejamientos para la ronda número 11, última ronda del campeonato estadounidense. Tenemos a Fabiano Caruana de blancas contra Sam Shankland, Lázaro Bruzón que se enfrenta de blancas contra Lenderman, Domínguez igualmente contra Darius Swarks, John Burke
blancas contra Jeffrey Sean. Y Wesley So también va de blancas contra Ray Robson. Y Daniel Naroditsky, que se enfrenta al líder Sevian. Y de los 3 líderes que están, Sevian jugará con piezas negras contra Daniel Naroditsky. No creo que va a ser difícil, ¿no? En ese emparejamiento ganarle a Naroditsky de negras. Yo creo que esa partida igual y termina en tablas. Así que los que tienen un poco más de posibilidades es Caruana contra Shankland, que va de blancas, y Wesley So contra Robson, ¿no? Que va de blancas. Y bueno, amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse, compartan el video, dejen sus comentarios. Hasta la próxima.